Yo sé que se quisieran quedar sentados. Apocalipsis capítulo 3, comenzando desde el versículo 7, vamos a leer hasta el 13. Como de costumbre, vamos a leerlo de forma alternada. Yo el primero, ustedes el segundo y todos juntos en el versículo 13. Dice así la palabra del Señor: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a lo que se dice ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, agradecidos una vez más por estar aquí en tu casa. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por los hermanos que decidieron venir, Señor, y aquellos que posiblemente vienen en camino, Señor, que tú los protejas, los cuide, que vengan también para junto a nosotros alabarte, glorificarte, Señor, y escuchar tu palabra y tener el compañerismo que es tan necesario. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, donde nos dice que al que venciere, tú le harás columna en el templo de nuestro Dios y nunca más saldremos de allí. Gracias por esa esperanza que tenemos, Señor, y pedimos que tú continúe bendiciendo el resto del servicio, los himnos especiales, Señor, y también la predicación de tu palabra. Háblanos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Gracias. Como el siervo por agua brama mi alma, así te desea, oh Dios. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza hoy,
adoraré a ti. Fiel amigo y hermano eres, y aún mi rey sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza hoy, y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida, y te adoraré a ti. Amén. Bueno, hermano, vamos a tener ahora la predicación de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir aquí a este pasaje precioso de la Escritura, el mensaje a Filadelfia. Y ese es el título del mensaje el día de hoy. Tiene un subtema. Tiene un subtema ahí, pero es eso mismo, el mensaje a Filadelfia. Y el subtema de esto es una iglesia débil y pequeña con una puerta abierta. ¿Ven? Una iglesia débil y pequeña con una puerta abierta. Este pasaje de la Escritura, del mensaje a Filadelfia, ha sido utilizado por diferentes predicadores también y por gente sin escrúpulos que solamente también quieren quedar bien con una congregación o con personas que ni siquiera son cristianas. Porque las promesas hechas en él o la información dada también a esta iglesia puede servir para animar a cualquier persona si es que no se tiene cuidado. O sea, las promesas son hechas a una iglesia en particular, son hechas al pueblo de Dios, pero si usted le dice esto a cualquier persona, pues esa persona dice, wow, qué bonito sonó eso, pero no necesariamente significa que eso vaya dirigido a cualquier persona del mundo. ¿De cuáles palabras estoy hablando? Estoy hablando de esas palabras que dicen, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso sabemos que no le puede estar hablando a cualquier persona, amén. Pero si usted solamente toma esta parte de, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, se ha utilizado mucho. No, Dios tiene una oportunidad para ti. Dios te ha abierto una puerta, un negocio, un esto, un lo otro, y se puede utilizar, hermano, como usted quiera. El papel dicen aguanta lo que uno le ponga, pero aquí ya está escrito y va dirigido a ciertas personas en particular. Pero nosotros podemos encontrar unas tremendas verdades en este mensaje dado a Filadelfia, que nos deben animar si nosotros tenemos un ejemplo como ellos. Y esta iglesia era una iglesia pequeña, mi estimado hermano, era una iglesia calumniada por otros, como vamos a ver, pero que tenía un corazón fiel. Era una iglesia fiel, una iglesia que llamó la atención de Dios de una manera en particular y que por ese testimonio que tenían Dios les dio una tremenda oportunidad, una puerta abierta. De la iglesia de Filadelfia nosotros podemos aprender, mi estimado hermano, que una iglesia que aunque no tenga los recursos como las demás o que no sea fuerte como las demás, pero que sea rica en obediencia, Dios le puede bendecir y le puede abrir puertas. A esta iglesia Dios les abre una oportunidad quizás, y no nos dice los detalles, pero todo lo que venga de Dios es bueno, amén. Dice la palabra de Dios en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y esta puerta abierta para Filadelfia venía de parte de Dios.
Una verdad clave que nosotros podemos entender entonces, mi hermano, es que Dios no abre puertas por nuestra fuerza. Escúchame, hermano. Dios no abre puertas a una iglesia por su fuerza. Dios abre puertas por su fidelidad. Por su fidelidad. Así que la idea central de este mensaje es esta, mi estimado hermano. Apúntela, por favor. Dios no busca fuerza, no busca tamaño, pero busca fidelidad. Busca fidelidad. Así que el propósito del mensaje el día de hoy, mi hermano, es que entendamos que una iglesia, por muy pequeña, pero obediente, Cristo le confía grandes oportunidades. Cristo abre puertas. Y lo que vamos a ver primero aquí, hermano, es que la persona que abrió la puerta es la misma que da el mensaje. Y vamos a ver el origen del mensaje, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Amén. El verdadero. Cuando hablamos de verdadero, estamos hablando de alguien que es transparente, que es confiable, que no hay mentira en él. El Señor es santo, no hay pecado en él y no hay mentira en él. Él es verdad. Él vino a dar testimonio, dice la palabra de Dios, no de la verdad, sino a la verdad, le dijo el Señor Jesucristo a Pilato. Y el Señor es verdadero. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20, no tiene que ir ahí, pero dice que todas las promesas en él son sí y amén. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que lo que el Señor dice se cumple. Las promesas que hace Dios se van a cumplir. Y lo podemos ver a través de toda la escritura, todas las profecías, todas las promesas. Ni una ha caído en tierra. Dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y cuando el Señor le dio esta promesa a la iglesia, Él decía, esta promesa que te voy a dar viene del santo y del verdadero. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando alguien nos promete que nos va a pagar algo o alguien nos promete que va a hacer algo por nosotros, bueno, por más confiable que sea esa persona, siempre habrá ¿cómo se dice? La oportunidad de que esa persona nos quede mal. ¿Por qué? Porque es humano. Y hay veces que las circunstancias pasan por encima de él y nosotros como seres humanos no tenemos el control de todo, pero hay alguien que sí tiene el control de todo. Y si él dice algo, él va a mover cielo, mar y tierra o va a hacer lo que tenga que hacer para que su palabra se cumpla. Amén, mi hermano. Ese es Dios. Él es todopoderoso. La iglesia, mi estimado hermano, puede descansar en el carácter de Dios, que Él es verdadero y que Él es santo. La salvación de nosotros no depende de nuestras obras, depende, mi estimado hermano, del santo y del verdadero, de aquel que hizo la promesa. Dijo el Señor, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la gran confianza que nosotros tenemos, mi estimado hermano, en el momento de nuestra muerte. Hay gente que se va temiendo lo que va a acontecer con ellos, se va pensando si fueron lo suficientemente buenos para poder entrar al cielo o si Dios les va a dar una chance. No, el cristiano que conoce al santo y al verdadero sabe que Él prometió. Y nosotros nos podemos ir confiados de que el Señor va a cumplir su promesa. Si nosotros creímos en Cristo como nuestro Salvador, Él lo va a cumplir. Tenga confianza, mi estimado hermano. Y el día de la muerte no es simplemente una separación de este mundo, hermano. No lo vea así. La muerte viene a ser como para el cristiano un taxi. Amén. Y le dice uno a la muerte, llévame a la casa de mi amigo Jesucristo. Amén. Esquina Cruz del Calvario, ahí va a estar. Y morimos y ausentes del cuerpo, presentes con el Señor, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Pero no solamente nos dice esto acerca del Señor, dice que Él es santo, Él es verdadero, pero dice, Él tiene la llave de David. Y cuando está hablando de David, está hablando acerca de reinado, de soberanía, pero la soberanía de David es limitada. El Señor tomó el trono de David, su padre, como dijo el ángel, ¿se acuerda? Le dijo a José, le dijo a María, disculpe, que él tomaría el trono de David, su padre, y que su reino no tendría fin. Lo que está hablando aquí es de una soberanía, mi hermano, pero la soberanía del Señor es ilimitada. Lo que Él dice, así es.
Él dice que tiene la llave, Él tiene la manera, Él tiene la autoridad absoluta. Él abre oportunidades y nadie puede cerrar esas oportunidades. Dice aquí la palabra del Señor, disculpe, delante de ti he abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. El Señor tiene la llave, el Señor tiene la autoridad absoluta. Cuando algo viene de parte de Dios, mi hermano mío, Él se encarga de que llegue. Si es salud, si es salvación, Él tiene autoridad. Su palabra vale. Cuando el Señor habla, el universo obedece. Cuando el Señor habla, el humano obedece, quiera o no quiera. Dice el Señor, vas para Nínive. Y dijo Jonás, no voy. Bueno, pues yo te voy a enseñar que sí vas, porque Él es soberano. Amén. Dijo el Señor también cuando estaba aquí en la tierra, una historia, ¿se acuerda? Por ejemplo, la del centurión. El centurión era una persona que estaba puesta bajo autoridad y tenía gente que estaba bajo su autoridad también. Y él entendía la palabra autoridad. Y cuando el Señor dijo, voy a ir a sanar a tu siervo, le dijo el centurión, no tienes que ir. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? El Señor se sorprendió de esto. Ni aún en Israel le ha hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque entendía el concepto de autoridad. Tú tienes la llave, tú nomás dices, y si así es. Tú di la palabra y mi siervo sanará. Qué tremendo. Qué tremendo. El Señor tiene la llave. El Señor tiene la manera. Nosotros, mi estimado hermano, aquí viene la aplicación, no dependemos de hombres. No dependemos de sistemas o de circunstancias. Nosotros dependemos del Señor Jesucristo. Él es todopoderoso. Hay gente aquí y cristianos quizás que están preocupados por qué está diciendo Trump o por qué va a pasar en la política. Hermano mío, nosotros no dependemos de eso. Sí, las circunstancias nos pueden quizás rozar o alcanzar, pero nuestra confianza no está en el gobierno, no está en lo que ellos pueden hacer. Mi estimado hermano, nuestra confianza está en Dios. Él es soberano, Él tiene la llave. Y si nosotros vamos a comer o vamos a tener donde dormir, no es porque el gobierno se lo va a dar, es porque el Señor se lo prometió. Si Él cuida de las aves, Él va a cuidar de usted también. Amén. Si Él cuida de los lirios, también nos va a cuidar a nosotros, mi estimado hermano. Nosotros dependemos de Él. Pero nosotros vemos aquí el origen de la carta. Ahora vamos a ver, mi estimado hermano, en segundo lugar, los destinatarios de esta carta. Los destinatarios son la iglesia de Filadelfia, como mencionamos, una iglesia con poca fuerza, pero con gran fidelidad. El Señor reconoce su debilidad cuando les dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes, ¿qué, hermano? Poca fuerza, has guardado mi palabra, has negado. Ser una iglesia que el mismo Dios sabe que tiene poca fuerza, pero que es una iglesia obediente, que vive dependiente de Dios, pero que no solamente tiene eso, hermano, ¿cómo se llama? De poca fuerza, pero tiene unas virtudes que al Señor le agradan. ¿Cuáles son esas virtudes, mi estimado hermano? Dice ahí el versículo 8, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermosa iglesia. Qué tremendo testimonio quedó para la posteridad, para que nosotros sigamos este ejemplo. Era una iglesia que había guardado su palabra y no había negado el nombre del Señor. Mi estimado hermano, si usted se pone a pensar, desde aquellos tiempos, en el primer siglo, pues usted ve a la iglesia primitiva creciendo, siendo un ejemplo para nosotros, quedando en las páginas como una iglesia trabajadora, como una iglesia que predicaba la sana doctrina, lo que habían recibido del Señor. ¿Sí lo prendí o no lo prendí? Pero desde aquel tiempo ya existían las advertencias de que vendrían lobos disfrazados de ovejas, que iban a venir falsos profetas, que iban a venir falsos maestros, y sucedió aún en los tiempos de los apóstoles, ¿cierto? Venían los judaizantes y querían cambiar el evangelio, lo querían tergiversar. Y ya desde aquel entonces había corrientes falsas de enseñanzas que decían que Cristo no era suficiente. Por ejemplo, los judaizantes que mencionamos. Pero también en Apocalipsis se mencionan corrientes como unos fulanos que le decían los nicolaitas, ¿se acuerdan?
y que el Señor aborrecía la doctrina de los nicolaitas. Aborrecía a personas como una llamada ahí Jezabel, que también metía la fornicación en la iglesia, y había, hermano, corrientes en aquel tiempo, pero esta iglesia no dejó que nada se infiltrara. Ellos dijeron, el Señor Jesucristo, vamos a guardar ese nombre, vamos a vivir para Él. Se mantuvieron firmes y guardaron la palabra de Dios. Y el Señor lo reconoció. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Mi hermano mío, Dios usa a los débiles que permanecen fieles. ¿Escuchó eso? Dios usa a los débiles que permanecen fieles. Y la fidelidad no solamente es mencionada acerca de una iglesia o de alguien que se mantiene fiel, pero la fidelidad será en la eternidad recompensada por Dios y reconocida delante de todos aquellos que estén en el juicio. ¿Se acuerda, hermano? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y mi estimado hermano, hoy en día nosotros debemos de aprender de esta iglesia. Porque de la misma manera que en aquellos tiempos había corrientes que no eran correctas de pensamiento y de doctrinas y falsas enseñanzas, hoy en día, ¿usted cree que es diferente? No, hoy en día está peor. Nosotros estamos tomando una clase ahí en el colegio que se llama religión comparada o comparative religion, y nos dieron unas hojas ahí de todas las religiones oficiales que ellos han dicho que creemos y todo el asunto que son oficiales. Hermanos, es una página tras otra página. Muchas religiones. Y dentro de esas religiones, pues tenemos lo que ellos consideran el cristianismo, pero dentro del mismo cristianismo hay así de sectas. Hay muchas enseñanzas que dicen cosas de Cristo que no son ciertas. Se levanta una tras otra. Cualquiera que se sabe Juan 3:16 ya quiere levantar una iglesia. Y dicen una sarta de cosas que olvídese, mi hermano. Y una tras otra, y la gente cayendo en el mismo engaño porque andan buscando algo nuevo. A ver qué se siente. Acá te enseñamos, aquí sí vas a sentir. Y la gente allá va. Precisamente ayer estábamos tocando una puerta. Aquí el hermano, ¿cómo se llama? El hermano Edgar es testigo, pero estábamos tocando una puerta y salió una persona. Jovencita ella, como unos 25, 27 años por allí, y ya casada con su esposo, probablemente tenían hijos, pero le preguntamos si asistía a una iglesia y dijo que asistía a una iglesia en Tampa, y nos dijo el nombre, ya no me acuerdo, pero nos comenzó a contar de qué tipo de iglesia es. No, es que es una iglesia estilo youth, dijo ella, youth, o sea, juvenil. Que lo que hacen es que tienen actividades en el servicio, se la pasan bien y eso, y luego dan un pensamiento pequeño para mantener a la gente, ¿cómo se dice?, motivada y esto y lo. Hermano mío, wow, o sea, métodos dándole a la gente lo que ellos quieren para que vayan. Pero sin embargo le preguntamos acerca de la salvación y estaba en las nubes, mi hermano, no sabía qué era eso. ¿Estás 100% segura de que vas a ir al cielo? Sí. Yo dije, bueno, pues está yendo a la iglesia. ¿Y por qué estás segura? No, pues por mis acciones. Yo he sido buena persona. Wow. Pero iba a la iglesia y tenía una Biblia de estudio. ¡Qué terrible! Y nos seguía contando, yo le comencé a dar versículo ahí, un versículo aquí para rebatir esos asuntos, mi hermano, diciéndole, no, por gracia somos salvos, y es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Le dije, necesitas ser de la familia de Dios, necesitas pertenecer y ser hija de Dios. Y le dije, ¿tú sabías que no todos son hijos de Dios? ¿Cómo? No todos somos hijos de Dios. Enseñaba ahí, porque hermano mío, la gente allá afuera está en tinieblas y usted pasa por las calles y ve iglesias tras iglesias, pero lo que hay adentro no hay palabra de Dios, mi hermano. Así como en aquel tiempo Filadelfia se mantuvo fiel al Señor y guardó la palabra del Señor, así nosotros nos tenemos que mantener hoy en día. No podemos quizás a lo mejor ser los más populares del área y que todos hablen, que de la iglesia Providencia, qué tremenda iglesia y cuántos números, pero sí podemos ser fieles al Señor y el Señor va a ver eso en nosotros, mi estimado hermano. Y cuando Él vea fidelidad y nosotros mantengamos el evangelio puro y sigamos predicando que solo Cristo salva, el Señor lo ve también.
que es solamente a través de la sangre, que es solamente a través de la fe, y seguimos predicando el evangelio, seguimos enseñando lo que Dios dijo que enseñáramos, eso es fiel al Señor, mi hermano. Eso es fidelidad y el Señor lo va a ver. Vuelvo y repito, son demasiadas las iglesias que no lo están haciendo. Y es triste, porque ahora cuando más deberíamos de brillar y que la luz del evangelio debería de brillar más en este mundo perdido de tinieblas, es cuando más se está apagando. Estimado hermano, ojalá que el Señor nos dé la fuerza para seguir fieles al Señor. Olvídese de los métodos, olvídese de que la música para atraer, no, el evangelio, mi hermano. El evangelio, prediquemos el evangelio. El Señor dijo, predica la palabra a través del apóstol Pablo, ¿se acuerda? Predica la palabra. Eso es lo importante. Lo que va a salvar las almas es la palabra, no los métodos. Podemos llenar una iglesia con tremenda banda de rock o tremenda banda de salsa y que la gente diga, qué tremenda iglesia, yo me siento muy bien, y salir, ay, qué guau, pero que salgan perdidos. Imagínense eso. Mejor es ser fiel al mensaje que Dios nos entregó. El Señor se fue y dijo, vaya y hagan discípulos, enséñenles todo lo que os he mandado. ¿Sí ve? Que no termina con la salvación. Sean salvos, sean bautizados y después enséñanle. Y eso es lo peor, que no se les está enseñando, hermano. Que la gente hoy en día aquí en Estados Unidos, todos son cristianos. ¿Y usted cree en Dios? Yo creo en Dios. Pero ¿sabe qué, mi estimado hermano? Déjeme le doy algo aquí rápido. La gente hoy en día, aún los cristianos, son unos tremendos idólatras. Y no porque tengan ídolos. ¿Sabe la razón por la cual estoy diciendo idólatras? Es porque se han creado un Dios. Un Dios que no es bíblico. Un Dios que no es este que se está predicando. No, un Dios que nosotros no vemos en la Biblia. Ellos se han inventado el Dios con el Dios de la Biblia, con el nombre de Jesucristo, pero ellos tienen otro Dios. Porque cuando hablamos de la misma persona, parece que estamos hablando de personas diferentes. Y dentro de la iglesia puede haber gente idólatra. Aquí mismo adentro, hermano, tengamos cuidado. Hay gente que puede hablar y creer en Jesucristo, pero lo cree a su manera. Unos creen que debemos de separarnos para el Señor Jesucristo y otros dicen, no es para tanto. O sea, unos creen dentro de la iglesia que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, pero otros dicen, no, eso puede funcionar de una manera. Bueno, estamos hablando de la misma doctrina, entonces estamos hablando del mismo Dios, estamos hablando de la misma escritura, o ¿qué Biblia leíste tú? No, mi hermano, el asunto es claro. Dios no dejó líneas grises, es blanco o negro, se acabó el asunto. Y cuando el Señor habla de lo del medio, no le gusta. No puede ser caliente, no puede ser, ¿qué? Tibio, o frío o caliente, pero tibio no. No me des eso porque te vomitaré de mi boca. A Dios no le gusta. Mi estimado hermano, hoy más que nunca, por favor, acérquese a la sana doctrina. Manténgase en la sana doctrina y persevere en ello. No cambie el evangelio, no lo modernice, no lo diluya, no haga nada con él, predíquelo tal y cual está. Y si la gente no le gusta, bueno, ese es su problema, no es su problema, es el problema de ellos. Si ellos terminan en el infierno, no es porque no les dijimos. Ay, es que no me gustó como ustedes. Bueno, el evangelio es así. Y bueno, los métodos, hermano, hay que seguir haciendo lo que el Señor nos mandó. Seguimos tocando puertas, seguimos evangelizando, Dios sigue bendiciendo. Y sí, yo creo que vamos a utilizar las redes sociales para ir más allá, porque la gente está en las redes sociales, ¿cierto? Pero vamos a ir predicando el evangelio. That's it. No diluido, sino de la misma manera que fue entregado por otras generaciones a nosotros y de parte del Señor también. Le exhorto a todo, mi estimado hermano, a que guarde su palabra, no niegue su nombre y permanezca en él. Porque si lo hacemos de la manera correcta, hermano, y el Señor lo sabe, hay bendiciones por causa de eso. ¿Cuáles son las bendiciones? Que Dios abre puertas a aquellos que son fieles. ¿Ven? Dios abre puertas. ¿Qué es una puerta? Una puerta, hermano mío, es una oportunidad de servicio, una misión quizás, una bendición espiritual o material, o quizás las dos. Qué bendición cuando Dios abre puertas, amén. ¿Le ha abierto Dios puertas a usted? Que usted sepa, esto vino de parte de Dios, no puede ser de otra manera. No, sí, pastor, yo estoy bien bendecido. No, yo estoy hablando, hermano, de algo que usted diga, esto me lo mandó Dios. Yo no tenía con qué, yo no tenía cómo, no había manera, pero Dios me abrió puerta. Oh, claro que sí, mi estimado hermano. Dios me ha abierto puerta y
Y cuando Él abre puerta, yo digo, aquí esto es de parte del Señor. En el colegio, ¿cuántas veces el Señor no abrió puertas? Cuando pensábamos que se habían cerrado, oh, ¿y ahora cómo la vamos a hacer? No hay manera, no hay manera. Y el Señor abría algo y el Señor nos bendecía y podíamos seguir adelante. Pero el Señor lo ve, hermano, y yo no quiero hablar mucho de eso porque luego puede sonar como vanagloria. Que nomás a mí el Señor me bendice. No, hermano, pero usted tiene que tener testimonio de que Dios le ha abierto puerta. Tiene que tener, si yo estoy hablando de eso, debería de venirse a la mente. Sí, el Señor abre. Me acuerdo cuando hizo fulano. Si usted no se le viene nada a la mente y solamente se le viene que por su esfuerzo, por su fuerza, hermano mío, eso fue usted. Es bueno recibir bendiciones del Señor y tener testimonio, mi estimado hermano, pero Dios se lo da a gente fiel, gente que sigue adelante. Un ejemplo que yo le puedo dar en el caso nuestro, por ejemplo, es de cómo el Señor, aquellos que se mantienen fieles o que se mantienen en el camino correcto, el Señor les abre puertas. ¿De qué estoy hablando? Yo he mencionado en otras ocasiones que hay gente que se graduó conmigo que no está sirviendo. Y no es que no están sirviendo porque están muertos, no, están vivitos y coleando. Andan por allí, pero no andan sirviendo al Señor. Están haciendo completamente otra cosa de lo que el Señor, ellos dicen, los ha llamado. Imagínense, Dios los llamó, pero ellos están haciendo completamente otra cosa. Y una de las cosas terribles que puede suceder en personas que Dios llama en lugares como del que yo vengo es tener la oportunidad de prepararte para servir al Señor y tener el plan de darle toda tu vida y nomás de repente no hacer nada. ¿Sabe qué, hermano? Se enfrían. Se quedan allí y siguen asistiendo a la iglesia. Siguen yendo allí. Pero luego le dice, ¿y qué? ¿Cuándo te vas? Había un hermano. ¿Usted conoce al hermano Vargas? ¿Se acuerda del que venía a predicarme? Él siempre andaba detrás de mí. ¿Qué? ¿Para dónde vas? ¿Cuándo te vas a ir? ¿Y el pastor Santos se acuerda de él? Oh, siempre detrás de mí también. ¿Qué? ¿Y cuándo te vas a ir de ahí? ¿Cuándo vas a ir a abrir una obra? ¿Vas a venir aquí a ayudarme? Pastor, estoy aquí trabajando y esto, pero y siempre detrás de mi hermano. Yo gracias a Dios tuve gente que siempre me estaba, amén. Y sí, buscaba la manera de servir no solamente allá en la iglesia, allá en otro lugar, levantando otra iglesia con alguien más, pero quería mantenerme en el asunto, amén. De tal manera que cuando el Señor ve ese tipo de actitud y que ve que uno que está trabajando, ve uno, Señor, yo quiero trabajar en esto, para esto me preparé, Señor, abre puerta. Un día el pastor Trinidad me llama. Amén. ¿Por qué la llamada llegó a su servidor y no a alguien más? Bueno, porque Dios sabe cómo hace las cosas y abre puertas para aquel que está trabajando. Si anda alguien allá que ya levantó un negocio y que no quiere el asunto, bueno, pues el Señor dice, ¿para qué le abrimos puertas si ya no fue fiel en lo poco? Y el Señor abrió puerta acá en Providencia, abrió puerta aquí en Florida y bueno, vamos para allá, para donde está la puerta abierta. Amén. Y aquí estamos sirviendo al Señor y esperamos servir al Señor por muchos años. Pero le digo, hermano, hubo fidelidad para que se abriera la puerta. Igualito que la iglesia de aquí, de Filadelfia. Una iglesia que no tenía la más fuerza o mucha fuerza, pero que había guardado su palabra y no había negado el nombre del Señor. ¿Está conmigo el día de hoy, hermano? Cuando Dios abre una puerta, entonces tenemos que cruzarla. No tenemos que tener miedo, mi estimado hermano. Si Dios le abre una puerta para servir, le abre una puerta de oportunidad, dele para adelante. Para atrás ni para agarrar vuelo porque en el vuelo se queda. Amén. Dele para adelante. Aquí viene el asunto. Cuando Dios abre una puerta, dice, wow, esto viene de parte de Dios, esto es una oportunidad para servirle. Déjeme decirle, cuando Dios abre una puerta, no crea que va a ser fácil. Amén. Dios abre puertas, pero uno dice, ¿será de Dios o no será de Dios? Y el diablo dice, mira, le abrieron una puerta a este compa. Vamos a ver cómo hacemos para que no entre. Punto clave aquí. Cuando usted Dios le abre una puerta, el diablo no la puede cerrar. Amén. Ahí dice la palabra de Dios que Él abre y ninguno cierra. Y eso incluye ¿a quién? Al diablo. El diablo no puede cerrar las puertas que Dios abre.
Pero lo que sí puede hacer es estorbarle. ¿Se acuerda de esa enseñanza que hablamos aquí? El diablo estorba. Y si le estorba lo suficiente para que usted no entre por la puerta, va a tener suficiente tiempo ¿de qué? De fascinarlo. Le va a estorbar, lo va a fascinar y después lo va a extraviar. Y usted se va a quedar solamente con esa historia en su cabeza. ¿Y qué hubiese pasado? Esa palabra en inglés es bien dolorosa y también en español. ¿Se acuerda? En inglés, ¿sabe lo que dice? What if? Uy, uy, uy. ¿Qué hubiese pasado si hubiese tomado esa oportunidad? Pero el hubiera, dicen, no existe, hermano. El hubiera se fue. Cuando Dios le da la oportunidad, entre, aunque haya adversarios. ¿Se acuerda de Israel? Dios les quería dar una tremenda tierra. ¿Se acuerda o no se acuerda? Pero tenían que pelear. Yo te doy la tierra, pero había batallas que se tenían que ganar. Siempre que Dios abre una puerta, no crea que va a ser fácil, no crea que va a ser color de rosa. Se tienen que llevar a cabo retos o batallas en cada una de ellas. Primera de Corintios 16:8, vaya ahí conmigo. Primera de Corintios 16:8. ¿Está ahí? Dice la palabra de Dios ahí, Pablo hablando, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Escuchó esa mano? Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y luego dice, y muchos son los adversarios. Wow, qué tremendo, amén. Había oportunidad, había algo que el Señor estaba dando, estaba abriendo una puerta, pero dijo el apóstol Pablo, no va a ser fácil el asunto. Hay muchos adversarios. Y con la iglesia de Filadelfia no era la diferencia. Si usted va ahí conmigo nuevamente, Apocalipsis capítulo 3, habla de unos de la sinagoga de Satanás aquí, que también eran de tropiezo a ellos y que, como dije al principio, los calumniaban de una manera interesante. Dice aquí el versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué tremendo, ¿verdad? Había oposición para ellos también, había oposición para Pablo. Y déjeme decirle, mi estimado hermano, si a ti te abre una puerta a Dios, vas a tener oposición. Si el Señor abre una puerta para nuestra iglesia, habrá oposición, habrá retos, habrá luchas que se tienen que llevar a cabo. Pero ¿sabe qué, hermano? Una tremenda lección que nosotros podemos resumir esto es que cuando Dios abre puertas, hay alguien que no quiere que entres. La fidelidad trae puertas abiertas, pero a la misma vez trae oposición. Pero hay una tercera cosa también que trae esa puerta abierta, hermano. Honra de parte de Dios. Si nosotros entramos por esa puerta. Honra de parte de Dios. Era una iglesia tremenda con un testimonio. Y no solamente les abrió una puerta, pero también les prometió que los iba a guardar de la hora de la prueba. Dice aquí el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano mío, aquí en siguiente lugar, la promesa de protección y victoria para esta iglesia débil, esta iglesia sin tanta fuerza. Dios promete guardarlos. No se olvide de que el Señor puede cuidarnos, nos puede dar su sustento, su cuidado divino. Dios lo puede hacer, pero también lo hace, hermano mío, con personas fieles. Y el consejo que el Señor nos da, al igual que la iglesia de Filadelfia, es retén lo que tienes. Amén. Sigue así. Yo sé que eres débil, yo sé que tienes pruebas, pero está una puerta delante de ti. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice aquí versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome la corona, tome tu corona. Hermano mío, las coronas son premios, son galardones que el Señor da
Y escúcheme bien, porque esto es un punto sencillo que voy a dar, pero muy profundo a la vez y muy importante para nosotros, mi estimado hermano. La salvación es eterna. La salvación, cuando el Señor nos la da, es una salvación preciosa que no depende de nosotros. Amén. Está en la mano del Señor y somos guardados por el poder de Dios. Pero los galardones sí se pierden. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted piensa que usted puede ser fiel, ¿cómo se dice? Por tanto tiempo, pero alguien dijo por ahí, no consiste en cómo comienzas, sino cómo terminas. Amén. Y aquí el Señor le está dando el consejo a la iglesia. Hey, sigue como vas. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y le digo a usted de la misma manera, hermano, siga adelante, siga fiel al Señor. No diga ya, no, es que yo he servido por tanto tiempo ya que otro lo haga. No, hermano, las carreras se cierran con todo. Amén. Cierre con todo. Dele todo al Señor, dele su vida, dele su juventud, dele su fuerza. Termine bien la carrera que el Señor le ha dado. El Señor les promete que los va a guardar de la obra de la prueba. Y ya en conclusión, mi estimado hermano, Señor da promesas a ellos, promesas y ellos se mantienen fieles y vencen al enemigo. Versículo 12, léalo conmigo, dice ahí, el que venciere yo le haré columna en el templo de Dios. Hermano mío, yo no le puedo describir el templo de Dios ni cómo va a ser ese asunto, pero eso suena bien, amén. Eso suena muy bien. Le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, disculpe, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, entonces, mi estimado hermano, nos enseña que la fidelidad abre puertas de parte de Dios. Y que no importa cuán pequeña sea una iglesia o cuán débil, hermano, su fuerza no depende de ellos, depende de Dios. Y Cristo sigue abriendo puertas, mi estimado hermano, a aquellos que son fieles. Porque al final todo lo que acontece en la vida cristiana no se trata de nuestra fuerza, nuestra habilidad, se trata, hermano, de fidelidad. Y si somos fieles, escuche bien, si somos fieles, Dios hace el resto. ¿Escuchó eso? Si usted es fiel, hermano, Dios hace el resto. Este mensaje Dios lo puso en mi corazón. Mientras lo leía y leía todas las promesas a las iglesias, pero el Señor me llevó ahí por causa de que quizás, escúchame bien, hermano, según nos está dando discernimiento el Señor, Dios está abriendo una puerta para nuestra iglesia. Dios está abriendo una puerta para una iglesia como la nuestra. Y nosotros quizás, mi estimado hermano, no seremos la iglesia más fuerte. Incluso, hermano, en cuanto a trabajo y en cuanto a lo que hacemos, mi estimado hermano, yo puedo ver que la iglesia no tiene la fuerza que debería de tener, por ejemplo. Póngase a pensar, mi estimado hermano, en la visitación, no son todos los que vienen aquí. Hay un pequeño grupo, pero hay poca fuerza. Amén. Hay poca fuerza. No estamos trabajando como deberíamos. Quizás le digo, no tenemos las finanzas que otras iglesias pueden tener, pero estamos siendo fieles en predicar el evangelio. Estamos tratando de ser fieles al Señor y el Señor cuando ve eso le agrada. Y quizás el Señor nos esté abriendo una puerta que quiere que atravesemos, pero viene ¿cómo se dice? Con trabajo, viene con retos que vienen adelante de nosotros, pero está la puerta abierta. Está la puerta abierta. Si es que el Señor nos quiere en otro lugar o quiere que pasemos esa puerta, hermano, no hay que tener miedo. Hay que darle para adelante. Si el Señor la abre es porque hay algo bueno detrás de esa puerta. Amén, hermano. Así que guarda esto en el corazón, que podamos ser una tremenda comparación con la iglesia de Filadelfia y que podamos tener un testimonio como iglesia de decir, el Señor nos abrió una puerta y vino de parte de Él. Amén, hermano. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Señor, solamente podemos ver indicios de parte tuya. Podemos orar, Señor, para que tú nos des discernimiento, nos des dirección. Y tú nos vas dando, Señor, confirmación tras confirmación. No queremos en ninguna manera, oh Dios, dirigir
a la iglesia, Señor, como liderazgo, a un lugar, Señor, que tú no quieres, a un estado que tú no quieres. Pero sí queremos ser obedientes, oh Dios, si esto viene de parte tuya. Rogamos, oh Dios, que tú le des a cada uno en esta iglesia discernimiento para poder, Señor, discernir tu voluntad. Individualmente también, Señor, pedimos que cuando tú nos abras puertas, Señor, sepamos que viene de parte tuya. Nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo que tú tienes poder y tu Espíritu Santo da testimonio a nosotros. Y podemos comprobar, Señor, lo que dice tu palabra, tu voluntad agradable y perfecta. Oh Dios, rogamos por discernimiento. Rogamos, oh Dios, por sabiduría para tomar decisiones. Y que podamos tener este testimonio, Dios, que no lo hicimos por emoción, que no lo hicimos, oh Dios, por simplemente un liderazgo o una decisión que se tomó de arriba, sino que sea unánime totalmente. Gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo con nuestra iglesia. Y rogamos, oh Dios, que nos mantengamos con estas dos tremendas cualidades que tenía Filadelfia. Que guardemos, Señor, tu palabra y que no neguemos tu nombre, Dios. Gracias por lo que estás haciendo. Estamos en tus manos, Señor, con la reunión que tendremos al final de esto. Pedimos sabiduría nuevamente. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice